Mi nuera me humilló en inglés. Es muy torpe, no entiende nada. Me quedé callada, escuchándola hablar mal de mí por media hora. En el postre, levanté mi copa e hice un brindis, en inglés fluido. El color de su rostro desapareció al instante. Levanté mi copa de cristal cortado, esa que había sido de mi madre, y el silencio en el comedor se volvió tan denso que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Valeria tenía la boca ligeramente abierta, congelada en medio de una risa que jamás terminó de salir. Sus amigas, esas 3 mujeres elegantes que hacía 30 minutos se burlaban de mí en inglés, habían dejado sus tenedores suspendidos en el aire. Mi hijo Sebastián me miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a una desconocida. Pero no era una desconocida, era yo, la verdadera yo, la que ellos nunca se molestaron en conocer. I'd like to propose a toast, dije con la pronunciación perfecta que aprendí durante 40 años trabajando en una empresa americana. Mi voz no tembló, mis manos no temblaron. For the past 30 minutes, I've understood every single word you've said about me. El color abandonó el rostro de Valeria como agua drenándose de una tina. Primero sus mejillas, luego su cuello. La vi palidecer en cámara lenta, y algo dentro de mí, algo que había estado aplastado durante 18 meses de humillaciones, finalmente respiró. Pero déjenme retroceder. Porque para entender cómo llegué a ese momento, cómo una mujer de 68 años terminó dando el discurso más importante de su vida en un idioma que todos creían que no dominaba, necesitan conocer toda la historia. Si quieres seguir escuchando historias reales de mujeres que encontraron su voz cuando menos lo esperaban, suscríbete al canal. Porque esta historia apenas comienza, y lo que viene te va a dejar sin palabras. Mi nombre es Esperanza. Sé que es un nombre común, pero mis padres lo eligieron con intención. Nací en una época donde las mujeres de mi generación no teníamos muchas opciones, pero yo decidí crear las mías. No fui a la universidad, mi familia no tenía dinero para eso. Pero a los 20 años conseguí trabajo como recepcionista en una fábrica textil que acababa de abrir en Coyoacán. Los dueños eran americanos. Ahí aprendí inglés. No en un salón de clases elegante, sino escuchando, repitiendo, quedándome después de mi turno para practicar con los gerentes que tenían paciencia conmigo. En 5 años pasé de recepcionista a asistente administrativa. En 10 era la mano derecha del director de operaciones. Mi inglés era tan fluido como mi español, quizás mejor, porque lo usaba 8 horas al día, 5 días a la semana. Pero cuando salía de esa oficina, volvía a ser solo Esperanza, la esposa de Ricardo, la mamá de Sebastián y Renata. Y estaba bien así. No necesitaba presumir mi inglés en las reuniones familiares o en las fiestas del barrio. ¿Para qué? Mi valor no estaba en demostrarle a otros lo que sabía hacer. Trabajé en esa empresa durante 40 años. Cada quincena ahorraba lo que podía. Cada bono, cada aguinaldo, cada peso extra iba directo a una cuenta que Ricardo ni siquiera tocaba porque sabía que era mi sueño. Y ese sueño tenía dirección. Una casa propia, no rentada, no prestada, mía. Cuando finalmente compré esta casa hace 20 años, 2.850.000 pesos que pagué con mi sudor, lloré durante 1 hora sentada en el suelo de la sala vacía. Ricardo me abrazó y me dijo, «Lo lograste, mi amor. Esto es tuyo». Y lo era. Cada ladrillo, cada ventana, cada rincón de este hogar en Coyoacán llevaba mi esfuerzo grabado. Ricardo murió hace 12 años. Un infarto silencioso mientras dormía. Me dejó sola, pero nunca pobre, porque yo siempre fui buena administrando. Mis 2 hijos ya eran adultos. Sebastián tenía 30 años y trabajaba en una empresa de tecnología. Renata, mi hija menor, se había ido a Monterrey a estudiar arquitectura y se quedó allá, construyendo su propia vida. Yo me quedé en esta casa. Sola, sí, pero en paz. Cultivaba mis plantas en el patio, tomaba café de olla cada mañana en la cocina que tanto me costó remodelar, recibía a mis hijos los domingos para comer. La vida era simple y eso me gustaba.
Hasta que hace 3 años, Sebastián llegó con una noticia que al principio me llenó de alegría. Había conocido a alguien. Se llamaba Valeria. 39 años, coordinadora de eventos, sonrisa perfecta y modales impecables. La conoció en un congreso en Guadalajara. Me mostró fotos, una mujer delgada, de cabello castaño, siempre peinado sin un mechón fuera de lugar, ropa cara pero discreta. «Es increíble, mamá», me decía Sebastián, con esa luz en los ojos que solo da el amor nuevo. «Es inteligente, trabajadora, me entiende». La primera vez que vino a cenar, trajo vino francés y flores importadas. Elogió cada detalle de mi casa con palabras que sonaban hermosas, pero que ahora, mirando hacia atrás, reconozco como evaluaciones. «Qué espacio tan generoso para una sola persona», dijo mientras sus ojos recorrían las paredes, el techo alto, las dimensiones del comedor. «Debe ser mucho trabajo mantener todo esto». No era un cumplido, era un cálculo. Pero yo no lo vi entonces. Solo vi a una mujer educada que hacía feliz a mi hijo. Y cuando Sebastián me anunció que se casarían, abracé a Valeria y le dije, «Bienvenida a la familia». No sabía que acababa de abrir la puerta al peor error de mi vida. Porque lo que vendría después, lo que Valeria tenía planeado desde el primer día que pisó mi casa, eso ni siquiera mi peor pesadilla lo hubiera imaginado. ¿Quieres saber qué pasó después? Quédate, porque lo que está por venir te va a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre las personas que permites entrar a tu vida. Déjenme contarles quién era yo antes de que Valeria entrara en mi vida como un tornado silencioso. Porque para entender la magnitud de lo que me hicieron, necesitan saber todo lo que tuve que sacrificar para llegar hasta aquí. Cuando Ricardo murió, muchas personas asumieron que me derrumbaría. Viuda a los 56 años, con una casa grande y 2 hijos ya independientes. Pobrecita Esperanza, escuchaba susurrar a las vecinas. Tan sola en esa casa enorme. ¿Qué va a hacer ahora sin su marido? Lo que no sabían es que yo nunca dependí completamente de Ricardo. Lo amé, sí. Construimos una vida juntos, por supuesto. Pero yo siempre tuve mi propio dinero, mi propio trabajo, mi propia identidad más allá de ser la esposa de. Mi trabajo en la empresa textil americana no era solo un empleo. Era mi refugio, mi orgullo, mi prueba diaria de que podía lograr cosas por mí misma. Empecé desde abajo, tan abajo que mi primer día me asignaron limpiar los baños de la oficina administrativa. Tenía 20 años y ni siquiera sabía decir good morning correctamente. Pero tenía algo que el dinero no puede comprar: hambre de aprender. Mr. Patterson, el director de operaciones, era un hombre alto de Boston que hablaba español con un acento terrible pero que tenía paciencia infinita. Me prestó su diccionario inglés-español, ese libro grueso con páginas amarillentas que todavía conservo en mi librero. «Esperanza», me dijo un día con su español trabado, «tú tienes, ¿cómo se dice? Potencial. No desperdicies». No lo desperdicié. Me quedaba 2 horas después de mi turno, sin que me pagaran, escuchando las conversaciones en inglés. Anotaba palabras en un cuaderno que aún guardo: schedule, deadline, shipment, quality control. Practicaba frente al espejo de mi casa, corrigiendo mi pronunciación hasta que me dolía la mandíbula. Ricardo se reía, con cariño, siempre con cariño, cuando me escuchaba desde la sala. Delivery has been delayed. The delivery has been delayed. En 5 años, pasé de limpiar baños a coordinar las entregas internacionales. En 10, manejaba toda la comunicación con los proveedores de Estados Unidos. Mi inglés era tan bueno que cuando venían ejecutivos de la matriz en Nueva York, yo era quien los acompañaba, quien traducía no solo palabras, sino intenciones, matices, ese lenguaje invisible que solo se aprende viviendo un idioma. Gané bien. No una fortuna, pero sí lo suficiente para ahorrar. Y ahorré como si mi vida dependiera de ello, porque en cierta forma así era. Cada quincena separaba el 30% de mi sueldo. Sin excusas, sin esta vez me lo gasto porque me lo merezco. No. Disciplina pura. Ricardo manejaba los gastos de la casa con su salario de contador. Yo guardaba el mío. Teníamos un acuerdo tácito.
Él proveía lo cotidiano, yo construía el futuro, y ese futuro tenía forma de casa propia. Rentar toda la vida me angustiaba, la incertidumbre de que el dueño subiera la renta, de que nos pidiera desalojar, de nunca tener un lugar que fuera verdaderamente nuestro. Quería raíces, quería paredes que fueran mías, un techo que nadie pudiera quitarme. Me tomó 25 años juntar el dinero, 25 años de decir no a viajes, a ropa cara, a salidas innecesarias. Mis compañeras de trabajo gastaban sus bonos en bolsas de diseñador o vacaciones en Cancún. Yo depositaba cada peso extra en mi cuenta de ahorro. Cuando finalmente tuve los 2.850.000 pesos, una cantidad que hoy suena a poco, pero que en ese entonces era una fortuna, busqué esta casa en Coyoacán. 3 recámaras, 2 baños, un patio con un árbol de limones que tenía más años que yo, pisos de loseta original que solo necesitaban amor y mantenimiento. No era una mansión, pero era perfecta. El día que firmé las escrituras, temblaba tanto que tuve que sostener la pluma con las 2 manos. El notario me miró preocupado. ¿Se encuentra bien, señora? Le sonreí con lágrimas corriendo por mis mejillas. Estoy más que bien, estoy en casa. Ricardo me abrazó afuera de la notaría. Mi mujer, la propietaria, me susurró al oído, y yo me sentí invencible. Mis hijos crecieron en esa casa, Sebastián y Renata, 2 personalidades completamente diferentes desde niños. Renata era fuego y determinación. A los 15 años ya sabía que quería ser arquitecta. Estudiaba hasta tarde, sacaba 10, peleaba por cada oportunidad. Se fue a Monterrey a los 18 con una beca completa y nunca miró atrás. Hoy tiene su propio despacho, diseña edificios corporativos, gana más que yo jamás gané. Y cada mes me llama, me visita cuando puede, me presume sus proyectos con ese orgullo que reconozco, porque es el mismo que yo sentía con mi trabajo. Sebastián era diferente, más tranquilo, más conformista. Buen estudiante, pero sin el hambre de Renata. Consiguió trabajo en una empresa de tecnología después de la universidad, un puesto cómodo con sueldo decente. Se quedó viviendo conmigo hasta los 30 años, no porque no pudiera independizarse, sino porque, bueno, ¿para qué moverse si mamá cocina, lava y nunca cobra renta? Yo lo permití. Ese fue mi primer error. Lo permití porque era mi hijo, porque después de que Ricardo murió me hacía sentir menos sola, porque convencerme de que así ayudaba a que ahorrara era más fácil que admitir que lo estaba malcriando. Cuando finalmente se mudó a su propio departamento, lo extrañé terriblemente, pero también respiré. Por primera vez en décadas, la casa era completamente mía, silenciosa, ordenada, llena de mis plantas, mis libros, mi rutina perfecta, hasta que Sebastián conoció a Valeria. Y todo ese equilibrio que me costó una vida construir comenzó a tambalearse sin que yo siquiera me diera cuenta. Porque Valeria no solo quería a mi hijo, Valeria quería mi casa, mi esfuerzo, mi legado, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera para conseguirlo. Lo que no sabía es que yo había sobrevivido 40 años en un ambiente corporativo americano. Había negociado contratos millonarios, había enfrentado ejecutivos que me subestimaban por ser mujer y latina. ¿De verdad pensaba que no iba a reconocer a una manipuladora cuando la tuviera cenando en mi propia mesa? La primera vez que Valeria pisó mi casa, llegó con un ramo de orquídeas blancas y una botella de vino tinto que costaba más que mi despensa semanal. Sebastián la traía del brazo con esa sonrisa idiota que tienen los hombres cuando están completamente hechizados. «Mamá, ella es Valeria, Valeria, mi mamá Esperanza». Me extendió la mano, no me abrazó, noté, con una sonrisa perfecta que no llegaba a sus ojos. «Señora, qué placer conocerla finalmente. Sebastián habla maravillas de usted». Su apretón fue firme, calculado, del tipo que te da la gente que leyó en algún libro de autoayuda que un saludo fuerte transmite confianza. «El placer es mío», respondí, y la invité a pasar. Lo que sucedió en las siguientes 2 horas debería haberme encendido todas las alarmas.
Pero el amor de madre es ciego, y yo quería tanto ver a mi hijo feliz que ignoré cada señal roja que Valeria plantó esa noche. Entró a mi casa como una tasadora. Sus ojos recorrían cada rincón con una precisión que me incomodó. No era la mirada curiosa de alguien que conoce un lugar nuevo. Era la mirada de alguien que está calculando valor, potencial, oportunidades. ¡Qué casa tan espaciosa!, dijo mientras caminaba hacia la sala. Sus tacones repiqueteaban sobre mis losetas originales. Ese sonido hueco que siempre me gustó, pero que esa noche me pareció invasivo. 3 recámaras, ¿verdad? Y este techo alto, en Coyoacán, las propiedades así valen una fortuna. No dijo, «¡Qué casa tan acogedora!» o «¡Qué bonito hogar has construido!». Dijo, «Valen una fortuna». Como si mi casa fuera una inversión en lugar de mi vida entera materializada en ladrillos. La compré hace 20 años, le dije mientras servía café de olla en las tazas de barro que traje de Oaxaca. Me costó cada peso que ahorré durante 25 años de trabajo. Valeria tomó la taza con delicadeza, como si tuviera miedo de que el barro le ensuciara las manos. ¡Qué admirable! Aunque debe ser muchísimo trabajo mantener todo esto sola. Esa pausa antes de sola fue intencional. Lo supe en ese momento, pero decidí ignorarlo. «Me las arreglo bien», respondí. Sebastián, mi pobre hijo ingenuo, no captaba nada. Estaba demasiado ocupado mirándola como si fuera un milagro caído del cielo. «Mamá es muy independiente», presumió. Trabajó 40 años en una empresa americana. Se jubiló hace 5 años con una pensión decente. Es la mujer más trabajadora que conozco. Valeria sonrió. «Fascinante. ¿Y hablas inglés entonces?». La miré directo a los ojos. Podría haber dicho la verdad. Podría haberle respondido en inglés perfecto que sí, que coordinaba llamadas internacionales, que negociaba contratos, que mi inglés era probablemente mejor que el suyo. Pero algo en su tono, algo condescendiente, algo que insinuaba que una mujer de mi edad y apariencia no podría posiblemente dominar otro idioma, me hizo callar. Algunas palabras, mentí. Lo básico, nada especial. Vi un brillo de satisfacción en sus ojos, como si acabara de confirmar algo que ya sospechaba, que yo era exactamente lo que parecía. Una viejita simple de barrio que tuvo suerte de comprar una casa en una zona que se revalorizó. Me subestimó en ese preciso instante, y yo la dejé. Durante la cena, preparé mole poblano que me tomó 2 días hacer, con pollo que compré en el mercado y chocolate que molí yo misma. Valeria apenas probó bocado. «Está delicioso, pero estoy cuidando mi figura», dijo con una risita. «La boda, ya sabes. Quiero verme perfecta en las fotos». Sebastián casi se atraganta con su agua. «¿Boda? ¿Ya hablaste con tu mamá de eso?». Valeria le puso una mano sobre la suya, ese gesto posesivo que hacen algunas mujeres para marcar territorio. «Todavía no es oficial, pero digamos que tengo mis esperanzas». Me miró. «¿Verdad que sería maravilloso, señora Esperanza?». «Llámame solo Esperanza», le dije. «Y si mi hijo es feliz, yo soy feliz». Qué mentira más piadosa. Lo que debí decirle era, «Me acabas de conocer hace 2 horas y ya estás planeando una boda. Estuviste evaluando mi casa como si fuera tuya, y acabo de verte rechazar un mole que me costó 2 días preparar porque estás cuidando tu figura». Pero no dije nada de eso, porque era la primera cena, porque quería darle el beneficio de la duda, porque mi hijo la miraba como si hubiera encontrado el sentido de su vida. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi cocina con una taza de té de manzanilla. La casa olía a mole y a ese perfume caro que Valeria usaba, una fragancia floral que ahora me parecía demasiado dulce, casi empalagosa. Miré las orquídeas que había dejado sobre la mesa del comedor, hermosas, caras, pero sin raíces, flores cortadas destinadas a marchitarse en una semana. Esa fue mi primera señal. Las orquídeas sin raíces. Debí haberlo visto venir. Pero el amor de madre te hace ignorar hasta las señales más obvias.
Te hace creer que estás siendo paranoica, exagerada, que le estás buscando defectos a alguien que solo quiere hacer feliz a tu hijo. Lo que no sabía es que Valeria no había venido a conocerme. Había venido a estudiarme, a medir cuánta resistencia pondría, cuánto podía manipular, cuán fácil sería desplazarme de mi propia casa. Y yo, sin darme cuenta, acababa de mostrarle todas mis cartas menos una. Porque cuando le dije que solo hablaba algunas palabras de inglés, acababa de entregarle el arma perfecta. El idioma que ella usaría para humillarme, para burlarse de mí, para planear mi desplazamiento justo frente a mis narices. Lo que Valeria no sabía es que yo acababa de tenderle la trampa más perfecta de mi vida. Los siguientes 6 meses fueron como ver a mi hijo desaparecer en cámara lenta. No fue un cambio brusco. Esos son fáciles de detectar y confrontar. Fue gradual, casi imperceptible, como cuando una planta se marchita tan despacio que no notas cuándo exactamente dejó de estar viva. Antes de Valeria, Sebastián venía cada domingo. Era nuestra tradición desde que se mudó de la casa. Llegaba a las 11 de la mañana, tomábamos café, luego cocinábamos juntos. Él picaba las verduras mientras yo preparaba la carne. Me contaba de su semana, de sus compañeros de trabajo, de sus planes. Comíamos en el comedor con las ventanas abiertas, escuchando los pájaros del patio. El primer domingo después de conocer a Valeria, llegó puntual, pero traía el teléfono en la mano, mirando la pantalla cada 5 minutos. «Perdón, mamá. Valeria está organizando un evento importante y está estresada». «No te preocupes, mijo», le dije, aunque algo dentro de mí ya comenzaba a incomodarse. El segundo domingo llegó tarde. Valeria necesitaba ayuda con unas cosas de su departamento. Ya sabes cómo son las mudanzas. El tercer domingo canceló. «Lo siento mucho, mamá. Valeria consiguió boletos para una obra de teatro que lleva meses queriendo ver. Te prometo que la próxima semana paso sin falta». No pasó la próxima semana, ni la siguiente, ni la otra. Para el cuarto mes de noviazgo, mis domingos habían quedado vacíos. Sebastián aparecía una vez cada 3 semanas, siempre con prisa, siempre con una excusa que comenzaba con «Valeria necesita» o «Valeria y yo tenemos». Intenté hablar con él. Una tarde que vino a recoger unas herramientas que había dejado guardadas, lo detuve en la puerta. «Sebastián, siento que ya no nos vemos tanto como antes». Me miró con esa expresión que tienen los hijos cuando creen que sus madres están siendo dramáticas. «Mamá, tengo una relación seria ahora. Es normal que pase más tiempo con mi pareja». «Lo sé, mijo, y me alegra que seas feliz. Pero antes podíamos hacer espacio para los dos, ¿no? Para Valeria y para mí». Suspiró. «Es que Valeria siente que tú y yo tenemos una relación muy cercana, y ella necesita sentirse prioridad en mi vida ahora». Esas palabras me cayeron como piedras en el estómago. «¿Cercana? Soy tu madre, Sebastián. Se supone que tenemos una relación cercana». Ya sé, pero ella viene de una familia diferente, ¿entiendes? Más independiente, y cree que a mi edad debería tener más autonomía. Autonomía. Como si venir a comer con tu madre los domingos fuera una cadena en lugar de un lazo de amor. No discutí. Aprendí hace mucho que discutir con un hombre enamorado es como gritarle al viento. Solo te desgasta la garganta. Pero las señales seguían acumulándose como nubes oscuras antes de una tormenta. Valeria comenzó a hacer comentarios que sonaban a preocupación, pero que llevaban veneno escondido. «Esperanza, ¿no te da miedo vivir sola en una casa tan grande? A tu edad, cualquier cosa podría pasar. Una caída, un resbalón, y nadie se enteraría hasta horas después. O peor, he visto departamentos hermosos cerca del centro, modernos, con elevador, con vigilancia. Para una mujer de tu edad sería mucho más práctico, y con lo que vale tu casa podrías comprar algo cómodo y te sobraría dinero para viajar, disfrutar». La primera vez que sugirió que vendiera mi casa, casi me atraganto con mi café. Estábamos las 3, Valeria,
Sebastián y yo en mi sala. Acababa de servir pan dulce que compré en la panadería de don Tomás, esa que lleva 30 años en la esquina. ¿Vender mi casa? Repetí, asegurándome de haber escuchado bien. Valeria sonrió con esa dulzura falsa que ya comenzaba a reconocer. Solo es una sugerencia, Esperanza. Piénsalo. Esta casa es enorme para una sola persona. El mantenimiento debe ser agotador. Los impuestos, las reparaciones. ¿No sería más fácil algo pequeño, manejable? Miré a Sebastián esperando que dijera algo, que defendiera el hogar donde creció, que recordara las tardes jugando en el patio, las navidades en el comedor, los veranos trepando el árbol de limones. Pero Sebastián solo se encogió de hombros. No es mala idea, mamá. Digo, no tienes que decidir ahora. Pero Valeria tiene razón en que esta casa es mucho trabajo. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No con ruido, sino con ese silencio terrible de las cosas que se quiebran en lugares profundos donde nadie las ve. Esta casa, dije con voz controlada, la pagué con 25 años de ahorros. Cada ladrillo lleva mi esfuerzo. No es mucho trabajo, es mi hogar. Valeria levantó las manos en gesto conciliador. Por supuesto, nadie está presionándote. Solo queremos lo mejor para ti. Pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos decían, esta casa debería ser nuestra, y voy a lograr que la dejes. Esa noche, después de que se fueron, me senté en el patio bajo el árbol de limones. Las estrellas brillaban tímidas entre la contaminación lumínica de la ciudad. Mi árbol tenía más de 50 años. Estaba aquí antes que yo, antes que esta casa, antes que todos mis problemas. Pensé en llamar a Renata, contarle mis sospechas. ¿Pero qué le diría? Tu hermano tiene una novia que quiere que venda mi casa. Sonaría paranoica. Sonaría como una suegra celosa y posesiva. Así que me quedé callada. Guardé mis preocupaciones en ese lugar donde las mujeres de mi generación guardamos todo, profundo, invisible, doloroso. No sabía que ese silencio, esa decisión de no causar conflicto, de no parecer la suegra problemática, me costaría mucho más de lo que jamás imaginé. Porque Valeria no estaba haciendo sugerencias, estaba plantando semillas. Y esas semillas crecerían hasta convertirse en el plan más calculado y cruel que alguien hubiera trazado contra mí. Un plan que comenzaría con una boda de casi 700,000 pesos, donde yo descubriría exactamente qué tan poco importaba para la mujer que estaba a punto de convertirse en mi nuera. La invitación llegó por mensajería 3 meses antes de la boda. Un sobre color marfil con lettering dorado que pedía el honor de mi presencia en la unión matrimonial de Sebastián y Valeria. Querétaro, un jardín boutique. 500 invitados, y yo no sabía nada sobre los preparativos. Marqué a Sebastián de inmediato. Mijo, ¿cuándo íbamos a hablar de la boda? Hubo una pausa incómoda del otro lado de la línea. Mamá, es que la familia de Valeria está organizando todo. Ya sabes cómo son estas cosas. Su papá insistió en hacerla a su manera. Pero yo soy tu madre. ¿No voy a participar en nada? Claro que sí. Estarás ahí, que es lo importante. Estaría ahí, como cualquier invitada, como la vecina que mandas invitación por compromiso. Tragué la decepción y pregunté, ¿necesitan ayuda con algo? Tengo ahorros, mijo. Puedo contribuir. No te preocupes por eso. El señor Montes ya cubrió todo. Dice que es tradición que la familia de la novia se encargue. El señor Montes. Así hablaba ahora de su suegro, con ese respeto reverencial que nunca usó para hablar de su propio padre. La boda sería en un jardín privado en las afueras de Querétaro. La familia de Valeria, los Montes, eran dueños de una cadena de farmacias en el Bajío. Dinero de verdad. El tipo de dinero que se nota en cómo la gente sostiene su copa de vino, en cómo hablan de la casa de la playa, como si todos tuvieran una. Renata voló desde Monterrey 2 días antes. Llegó a mi casa con su maleta y esa energía que siempre trae, como un tornado organizado. Mamá,
¿Por qué no me contaste que Sebastián se casaba? Tuve que enterarme por Facebook. Yo misma me enteré hace 3 meses, admití mientras le servía café. Y desde entonces no me han incluido en absolutamente nada. Mi hija me miró con esos ojos que heredó de mí, oscuros, directos, incapaces de tolerar injusticias. ¿Me estás diciendo que tu único hijo se casa y te tienen como invitada de relleno? Renata, no hagas drama. Es su día. Quiero que Sebastián sea feliz. ¿Y tu felicidad qué? ¿No cuenta? No supe qué responder, porque honestamente ya no estaba segura de que mi felicidad contara para alguien más que para mí misma. El día de la boda amaneció perfecto. Cielo despejado, temperatura ideal, ese tipo de clima que la gente paga miles de pesos por tener. Renata me ayudó a arreglarme. Me puse un vestido color vino, elegante pero discreto, y unos aretes de perlas que habían sido de mi madre. Me vi al espejo y vi a una mujer de 68 años tratando de verse digna en el día que debería ser uno de los más felices de su vida. Llegamos al jardín a las 4 de la tarde. El lugar era espectacular. Pérgolas cubiertas de flores blancas, sillas Tiffany doradas, centros de mesa que parecían salidos de una revista. Calculé mentalmente. Esto costó mínimo 680,000 pesos. Quizás más. Un coordinador con tabla en mano nos recibió en la entrada. ¿Nombre? Esperanza Salazar. Soy la madre del novio. Revisó su lista. Mesa 17. Renata frunció el ceño. ¿Mesa 17? ¿No debería estar en la mesa principal? El coordinador nos miró con esa paciencia forzada de quien ha lidiado con dramas familiares todo el día. La mesa principal es solo para los novios y los padres de la novia. La mesa 2 es para familiares directos del novio. Entonces ahí deberíamos estar, insistió Renata. Lo siento, esas indicaciones vienen directamente de la familia Montes. Me tomó del brazo. Mamá, esto es ridículo. Vamos a hablar con Sebastián. No, la detuve. No voy a arruinar su día. Vamos a la mesa 17. Caminamos por el jardín hacia el fondo. Mesa tras mesa de gente elegante, conversando, riéndose. La mesa 17 estaba casi al límite de la propiedad, cerca de los baños portátiles que habían decorado con listones para disimular que eran baños portátiles. Nos sentamos con primos lejanos de Sebastián que ni siquiera reconocí. Una tía que no veía desde el funeral de Ricardo. Un par de compañeros de la Universidad de Sebastián que parecían tan incómodos como nosotras. Desde ahí observé la ceremonia. Mi hijo entrando del brazo de la madre de Valeria, porque aparentemente esa era la nueva tradición. Valeria llegando en un vestido que fácilmente costó 200,000 pesos, con un velo de catedral y un ramo de rosas importadas. Se veían felices. Sebastián lloraba mientras le ponía el anillo, y yo, desde mi mesa 17, también lloraba, pero no de felicidad. La recepción fue peor. Los padres de Valeria dieron un discurso de 20 minutos sobre recibir a Sebastián en la familia Montes, como si fuera un honor que se le estaba concediendo. Hablaron de valores, de tradición, de legado. Nadie mencionó a Ricardo. Nadie habló de cómo crié a ese hombre que ahora estaba parado frente a 300 personas. Nadie agradeció los 42 años que dediqué a formar al novio que ahora todos celebraban. A mitad de la cena, un corte de carne que no pude comer porque tenía el estómago cerrado de la rabia, Valeria pasó cerca de nuestra mesa con un grupo de amigas. Iban hacia el área de bebidas, riéndose con esa despreocupación que solo tiene la gente que nunca ha sufrido. Me vieron. Sé que me vieron. Pero Valeria desvió la mirada como si yo fuera parte de la decoración. Y entonces la escuché. Hablaba con sus amigas en voz baja, pero no lo suficientemente baja. Es algo anticuada, ya sabes, de esas suegras de rancho que piensan que el hijo les pertenece para siempre. Sus amigas rieron. Una de ellas, una rubia con demasiado botox, preguntó: ¿Y no te complica que vivas sola en esa casa enorme? Valeria hizo un gesto con la mano, despreocupado, cruel. Dale tiempo.
Cuando tenga que subir al techo a arreglar una gotera o cuando se le descomponga el calentador, va a entender que es demasiado trabajo. Ya verás que termina vendiéndola y mudándose a algo más, apropiado para su edad. Se alejaron riendo, y yo me quedé congelada en mi silla, con el tenedor suspendido en el aire, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en mi pecho como alfileres. Renata había escuchado todo. Su cara estaba roja de furia. «Mamá, esto es inaceptable». «Voy a ir». «No vas a ir a ningún lado», le dije con voz firme aunque me temblara por dentro. «No vamos a hacer una escena. No voy a ser la suegra dramática que arruinó la boda de su hijo». Pero ella acabó de: «Ya sé lo que hizo, y me lo voy a guardar, pero no aquí, no hoy». Más tarde, cuando los novios abrieron el baile, busqué a Sebastián con la mirada. Quería que me viera, que recordara que su madre estaba ahí, relegada al fondo como una invitada cualquiera. Pero él solo tenía ojos para Valeria. Giraban en la pista mientras los fotógrafos capturaban cada ángulo, cada sonrisa, cada momento de lo que se suponía era el día más feliz de su vida. Renata y yo nos fuimos antes del pastel. No podía soportar un minuto más en ese jardín hermoso que se sentía como un campo de batalla donde ya había perdido sin siquiera pelear. En el camino de regreso a Ciudad de México, mi hija manejaba en silencio, hasta que finalmente explotó. «No puedo creer que Sebastián te hiciera esto. Mesa 17. ¿En serio?» «No fue Sebastián», dije mirando por la ventana las luces de la carretera. «Fue ella, y él la dejó». «¿Y vas a permitirlo?» Guardé silencio, porque la verdad era que no sabía qué hacer. Confrontar a mi hijo significaba arriesgarme a perderlo completamente. Callarme significaba aceptar que mi lugar en su vida se estaba reduciendo a nada. Lo que no sabía es que esa humillación pública era solo el aperitivo. Porque 6 meses después, cuando Valeria y Sebastián tocaran mi puerta pidiendo quedar temporal en mi casa, comenzaría el verdadero infierno, y aprendería exactamente qué tan cruel puede ser una mujer que decidió que tu hogar debería ser suyo. 6 meses después de la boda, recibí una llamada de Sebastián un martes por la noche. Su voz sonaba tensa, avergonzada. «Mamá, ¿podemos pasar a verte mañana? Valeria y yo necesitamos hablar contigo de algo importante». Mi estómago se contrajo. Nada bueno comienza con «necesitamos hablar de algo importante». Llegaron al día siguiente. Sebastián traía ojeras y Valeria una sonrisa que no coincidía con la supuesta urgencia. Se sentaron en mi sala que yo había decorado con cojines bordados que compré en Chiapas, con el librero de madera que Ricardo construyó con sus propias manos. «Mamá», comenzó Sebastián sin mirarme a los ojos, «hemos tenido algunos problemas económicos». Valeria le apretó la mano en un gesto que parecía de apoyo, pero que reconocí como control. «Lo que Sebastián quiere decir es que hemos hecho algunas inversiones que no salieron como esperábamos. Y el departamento que rentamos es carísimo. 22,000 pesos al mes. 22,000 pesos. Más de lo que muchas familias ganan en un mes entero». «¿Y qué planean hacer?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La sentía venir como se siente la lluvia antes de que caiga. Sebastián finalmente me miró. «Pensábamos, solo por un tiempo, mamá. Solo hasta que nos estabilicemos. ¿Podríamos quedarnos aquí? 2, 3 meses máximo». 2 o 3 meses. Esa frase debería haber sido mi señal para decir que no. Pero era mi hijo, mi único hijo varón. Y la voz en mi cabeza, esa voz de madre que todo lo perdona, todo lo permite, me dijo: «Es temporal, ayúdalo». «Está bien», dije, «pero solo temporal». Valeria sonrió, y esta vez la sonrisa sí llegó a sus ojos. Pero no era una sonrisa de gratitud, era una sonrisa de victoria. Se mudaron ese fin de semana. 2 maletas, me habían dicho. Llegaron con un camión de mudanza, cajas y cajas de cosas que comenzaron a invadir mi casa como una marea silenciosa. Ropa que ocupó mi closet de visitas. Zapatos de Valeria, 30 pares, los conté, que se alinearon en el pasillo.
Productos de belleza que llenaron mi baño hasta que ya no quedó espacio para mis propias cremas. Es solo mientras acomodamos todo, decía Valeria cada vez que yo miraba otra caja aparecer en mi sala. La primera semana fue tolerable. Cenábamos juntos, conversábamos. Valeria hasta me ayudó a lavar los platos un par de veces, aunque siempre con ese aire de estar haciendo un favor enorme. La segunda semana comenzaron los cambios. Esperanza, ¿te molesta si muevo este sillón? Es que bloquea la luz natural y según el Feng Shui, la energía necesita fluir. No esperó mi respuesta. Para cuando procesé lo que había dicho, mi sillón, ese donde Ricardo se sentaba a leer el periódico cada domingo, ya estaba arrinconado contra la pared. Esperanza, estas cortinas son muy pesadas, le dan un aire triste a la casa. Compré unas nuevas, más modernas. Espero no te moleste. Las cortinas que mi madre me regaló cuando compré la casa terminaron dobladas en una bolsa de basura. Esperanza, ¿todavía usas este jarrón? Se ve muy antiguo. El jarrón de cerámica de Tonalá que Ricardo me trajo de nuestro aniversario número 20 desapareció. Cuando pregunté por él, Valeria dijo con despreocupación: «Ay, se me resbaló cuando lo estaba limpiando. Pero no te preocupes, te compro uno nuevo». No quería uno nuevo. Quería el mío. El que tenía la firma del artesano en la base. El que cargaba 20 años de memoria. Pero no dije nada. Porque Sebastián estaba estresado con el trabajo, porque eran solo 2 o 3 meses, porque no quería ser la suegra conflictiva. Mi silencio fue mi error. Valeria lo interpretó como permiso. Para el primer mes, mi casa ya no parecía mía. Los cuadros que había colgado con tanto cuidado, paisajes de Oaxaca, una Virgen de Guadalupe que me regaló mi comadre, fueron reemplazados por impresiones modernas en blanco y negro que Valeria compró en una tienda de decoración. Es más minimalista, explicó, más elegante. Mis plantas del patio, mis suculentas que cultivé durante años, mis geranios que florecían cada primavera, fueron reorganizadas hasta que la mitad murió por falta de sol. Necesitábamos espacio para la parrilla nueva, dijo Valeria cuando encontré mis macetas amontonadas en un rincón. La cocina se convirtió en su territorio. Tiró mis especias, canela de Ceylon que compré en el mercado de la Merced, pimienta recién molida, azafrán que me costó 300 pesos el gramo, porque ya estaban vencidas. Reemplazó mis sartenes de hierro fundido, sazonados durante décadas, con juegos antiadherentes de teflón que se rayaban a la primera semana. Es más higiénico, insistió. Pero lo peor no fueron las cosas. Fue la sensación de volverme invisible en mi propia casa. Valeria organizaba cenas con sus amigas, esas mujeres elegantes con bolsas de diseñador y uñas perfectas sin siquiera avisarme. Yo bajaba de mi recámara y encontraba mi comedor ocupado, mi vajilla siendo usada, mi vino siendo servido. «Ay, Esperanza, no sabía que ibas a bajar. ¿Quieres unirte?» Valeria me ofrecía con esa voz dulce que sonaba a invitación, pero que en realidad decía: «Esta ya no es tu casa». Me unía porque no sabía qué más hacer. Me sentaba en la cabecera de mi propia mesa sintiéndome como una intrusa. Y fue en esas cenas donde comenzó la verdadera crueldad. Valeria y sus amigas hablaban en español, claro, pero cada vez más intercalaban frases en inglés, palabras sueltas al principio, luego oraciones completas, eventualmente conversaciones enteras. «This wine is actually decent», decía una de ellas, Mónica, creo que se llamaba, mientras tomaba de mi reserva especial. «I know, right? I found it in her pantry. She has no idea what she's sitting on», respondía Valeria con una risita. Me miraban, veían mi cara sin expresión, y seguían hablando, porque yo había cometido el error de decirle a Valeria, meses atrás en esa primera cena, que solo sabía algunas palabras de inglés. Y Valeria, manipuladora experta, había convertido ese idioma en su arma favorita. En su mente había encontrado el código perfecto. Podía decir lo que quisiera frente a mí, insultarme, burlarse, planear, y yo no entendería nada. Era como tener un lenguaje secreto para hablar de la persona que te alimenta, te da techo,
te ha abierto las puertas de su vida. Sebastián a veces estaba presente en esas cenas. Se reía cuando ellas se reían, aunque no siempre entendía las bromas en inglés. Cuando yo le preguntaba después de qué hablaban, él se encogía de hombros. Cosas de ellas, mamá. Ya sabes cómo son las mujeres cuando se juntan. No sabía, o sí sabía, pero no quería creerlo. Los 2 meses se convirtieron en 3, luego en 6. Luego dejamos de hablar de plazos. Valeria había ganado territorio, confianza, poder. Mi casa se había transformado en su espacio. Y yo me había convertido en la inquilina incómoda de mi propio hogar. Hasta que llegó esa cena. La cena que cambiaría todo. La cena donde Valeria, sintiéndose completamente segura de que yo no entendía una palabra, habló durante 30 minutos completos en inglés. 30 minutos donde reveló cada pensamiento cruel, cada plan calculado, cada desprecio que había guardado. Y yo la dejé hablar. Sonreí. Serví la comida. Escuché cada palabra. Porque a veces la mejor venganza no es el golpe inmediato. Es esperar, observar, dejar que tu enemigo se confíe tanto que olvide que podría estar subestimándote. Y entonces, solo entonces, mostrar tu verdadera mano. Y créanme, mi mano era mucho más fuerte de lo que Valeria jamás imaginó. Esa noche preparé flan de cajeta, el mismo que hacía para las ocasiones especiales cuando Sebastián era niño. 3 horas de cocción lenta, cuidando la temperatura, vigilando que el caramelo no se quemara. Un postre que requiere paciencia, precisión, amor. No sabía que mientras lo preparaba, estaba también preparando mi propia liberación. Valeria me avisó esa mañana. No pidió permiso, avisó, que vendría un par de amigas a cenar. No te preocupes por cocinar algo elaborado, Esperanza. Con unas botanas está bien. Pero yo cociné. Preparé tinga de pollo, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. No porque ella lo mereciera, sino porque después de 18 meses viviendo en mi casa, aún tenía el impulso de ser buena anfitriona. Qué irónico. Las amigas llegaron a las 7. 3 mujeres que ya conocía de cenas anteriores. Mónica, una abogada corporativa de cabello rubio platinado. Andrea, gerente de marketing con acento fresa que delataba su infancia en colegios privados. Y Fernanda, influencer de lifestyle que tomaba fotos de cada plato antes de comerlo. Entraron a mi casa como si fuera un restaurante. Besos al aire, perfumes caros que chocaban entre sí creando una nube olfativa abrumadora. Se acomodaron en mi comedor, el mismo donde celebré los cumpleaños de mis hijos, las navidades con Ricardo, los domingos familiares que ya no existían. Sebastián había salido. Una emergencia en el trabajo, conveniente que sospechaba Valeria, había orquestado. Prefería tenerme sola, sin testigos que entendieran español. Serví los aperitivos, queso panela con jalapeños, jícama con limón y chile piquín, totopos con guacamole recién hecho. Las 4 mujeres conversaban en español al principio. Trivialidades sobre el tráfico, sobre una serie de Netflix, sobre un restaurante nuevo en Polanco. Yo iba y venía de la cocina, trayendo platos, llenando copas de vino tinto que había comprado con mi pensión. Mi propio vino, servido en mi propia casa, a mujeres que estaban a punto de destrozarme. Y entonces comenzó. Mónica cambió al inglés primero. So, how long has this arrangement been going on? Valeria tomó un sorbo de vino, me miró de reojo para confirmar que yo no reaccionaba, y sonrió. 18 months now. Can you believe it? Andrea soltó una risa ahogada. 18 months? I thought you said it would be temporary. It was supposed to be, respondió Valeria, con ese tono casual que usa la gente cuando habla de cosas insignificantes. But why pay rent when you can live here for free? Continué sirviendo. Mis manos no temblaron al dejar el plato de tinga frente a Mónica. Mi expresión permaneció neutral, tal vez ligeramente confundida, como si estuviera escuchando un idioma extraterrestre. ¿Does she ever say anything?, preguntó Fernanda, mirándome directamente mientras hablaba de mí como si yo fuera un mueble. Like about you redecorating everything.
Valeria hizo un gesto desdeñoso con la mano. She's too passive. Too old-school Mexican, you know? The kind that was raised to never cause conflict. She's so clumsy, añadió Mónica, señalando cómo había colocado los cubiertos. Look at that. She set the forks on the wrong side. No lo había hecho. Los cubiertos estaban perfectamente colocados según la etiqueta formal que aprendí en mis años trabajando con ejecutivos americanos. Pero dejé que creyera su propia superioridad. Regresé a la cocina. Respiré profundo 3 veces. Conté hasta 10 en inglés mentalmente. 1, 2, 3, como hacía cuando los proveedores americanos me gritaban por teléfono y yo tenía que mantener la compostura profesional. Serví el plato fuerte. Ellas ni siquiera dijeron gracias. Y la conversación se volvió más cruel. I can't believe she still uses these old dishes, dijo Andrea, examinando mi vajilla de Talavera poblana. They're so rustic. When we get the house, first thing I'm doing is getting rid of all this junk, declaró Valeria. Y ahí estaba. When we get the house. No, sí, ¿cuándo? Mi corazón latió más fuerte, pero mi cara permaneció serena. Tomé el plato vacío de Mónica y regresé a la cocina. Wait, you're actually planning to take the house? Fernanda sonaba impresionada. How? Valeria bajó la voz, pero no lo suficiente. Nunca lo suficiente. We've been seeing a lawyer. There's this thing called interdicción. Basically, you can declare someone mentally incompetent due to age. That's genius, dijo Andrea. It's just being practical, respondió Valeria. She's almost 70. She lives alone in a property worth over 4 million pesos. It's irresponsible, really. She could fall, hurt herself. Who would know? Mónica se rió. You're making it sound like you're doing her a favor. Aren't I? She'll be much better off in a nice assisted living facility. And will actually use this house properly. Desde la cocina, donde pretendía buscar más tortillas, me apoyé contra la pared. Mis piernas temblaban. No de miedo, de rabia, interdicción, declararme incapaz, quitarme mi casa, meterme en un asilo. Esto no era especulación, era un plan, concreto, en marcha. Respiré, 1 vez, 2 veces, 3. Regresé al comedor con una sonrisa que me costó cada gramo de fuerza de voluntad que tenía. She doesn't understand a word we're saying, continuaba Valeria. She told me once she only knows basic English, like hello, goodbye, thank you, level. That's actually sad, comentó Fernanda, aunque su tono no tenía ni una pizca de compasión genuina. To live in this modern world and be so limited. She had her time, dijo Valeria encogiéndose de hombros. Now it's our turn. 30 minutos. Durante 30 minutos completos escuché cada palabra, cada insulto disfrazado de observación, cada plan revelado con la confianza de quien cree que habla en código secreto. Escuché cómo Valeria detallaba las cotizaciones de asilos. Between 15 and 25,000 pesos a month, depending on the level of care. Escuché cómo planeaba remodelar mi casa. Knock down this wall, open the kitchen, modern everything. It'll be worth at least 5 million after the renovation. Escuché cómo Andrea le sugería. You should start documenting things, like if she forgets stuff or acts confused. Helps with the legal process. Y escuché cómo Valeria respondía. Already doing it. I've been keeping a journal of her concerning behaviors. Comportamientos preocupantes. De una mujer que manejaba una empresa textil internacional durante 40 años, que hablaba inglés fluido desde antes de que Valeria naciera, que había criado 2 hijos exitosos con un presupuesto ajustado y puro esfuerzo. Cuando finalmente traje el flan de cajeta, ese postre que me tomó 3 horas preparar, mis manos estaban completamente firmes. Coloqué un plato frente a cada una de ellas. El caramelo brillaba dorado bajo la luz del comedor. Perfecto. Oh, this looks actually decent, dijo Mónica con sorpresa condescendiente. She can cook, I'll give her that, admitió Valeria. Shame she can't do much else. Me quedé de pie junto a la cabecera de la mesa.
mi lugar, la silla donde Ricardo se sentaba en las cenas navideñas, donde yo presidía los almuerzos dominicales. Levanté mi copa. Todas me miraron, esperando probablemente un torpe brindis en español sobre familia o gratitud o alguna otra frase que pudieran traducir mentalmente y olvidar inmediatamente. Abrí la boca, y lo que salió no fue español. I'd like to propose a toast. El silencio que siguió fue tan absoluto que escuché el reloj de pared en la sala. Tic, tac, tic, tac. El color drenó del rostro de Valeria como si alguien hubiera abierto una llave en el fondo de su alma. Y yo, finalmente, después de 18 meses de humillaciones, de invasiones, de planes trazados en mi contra, en un idioma que creían que no entendía, yo sonreí, porque había llegado mi turno de hablar, y cada palabra que estaba a punto de decir había sido ganada con 40 años de trabajo, con 25 años de ahorro, con 68 años de sobrevivir en un mundo que constantemente subestima a las mujeres como yo. Y Valeria estaba a punto de aprender la lección más cara de su vida. I'd like to propose a toast. Las palabras salieron de mi boca con una claridad cristalina, sin acento de principiante, sin la torpeza de quien traduce mentalmente del español, con la fluidez de 40 años usando ese idioma 8 horas al día, 5 días a la semana. La copa en mi mano no tembló, mi voz no vaciló. Valeria me miraba con los ojos tan abiertos que podía ver el blanco alrededor de sus pupilas. Su boca formó una O perfecta, congelada en mitad de un respiro que nunca completó. Mónica dejó caer su tenedor. El sonido metálico contra la porcelana fue ensordecedor en el silencio. Andrea y Fernanda intercambiaron miradas de pánico puro, pero yo no me detuve. Había esperado 18 meses para este momento. Cada palabra que estaba a punto de decir había sido ganada con humillación, con dolor, con la dignidad que me pisotearon una y otra vez. For the past 30 minutes, continué, mi voz ganando fuerza con cada sílaba, I have sat here listening to every single word you've said about me. Valeria intentó hablar. Levanté mi mano. Un gesto simple pero firme que la silenció como si hubiera presionado un botón de pausa. Every insult, every mockery, every cruel observation you thought I couldn't understand. Caminé lentamente alrededor de la mesa. Mis pasos resonaban sobre las losetas que compré hace 20 años. Mi casa, mis reglas. She's so clumsy. Repetí las palabras exactas de Mónica, mirándola directamente. She set the forks on the wrong side. Except I didn't. I set them according to proper American dining etiquette, which I learned while coordinating international business dinners for 40 years. Mónica se hundió en su silla, su cara pasando de pálida a un rojo manchado. Seguí caminando. Cada paso era una declaración. Cada palabra, una reconquista de mi dignidad. This wine is actually decent, miré a Andrea. Of course it's decent. It's a Ribera del Duero 2015 that I selected personally because I learned about Spanish wines from the sommeliers who visited our company headquarters. The same headquarters where I negotiated contracts worth millions of dollars. In English. Andrea no podía mirarme a los ojos. She can cook, I'll give her that. Shame she can't do much else. Me detuve detrás de la silla de Valeria. Puse mis manos sobre el respaldo. Sentí cómo se tensó bajo mi cercanía. I can do quite a lot, actually. I manage supply chains across 3 countries. I trained new employees who went on to become executives. I bought this house you're sitting in right now. With money I saved peso by peso during 25 years. Mi voz subió apenas un tono, lo suficiente para que sintieran el acero debajo de las palabras. This house that you've been planning to take from me. Valeria giró en su silla. Su cara había perdido todo rastro de esa superioridad que llevaba como armadura. Esperanza, yo puedo Don't, la interrumpí, cambiando al inglés nuevamente. Don't insult me further by trying to explain.
I heard you talk about interdicción, about declaring me mentally incompetent, about putting me in an assisted living facility that costs between 15 and 25,000 pesos a month. Fernanda ahogó un gemido. Sabía que había participado en esa conversación. I heard you discuss renovating my home, knocking down walls, modernizing everything, calculating that it would be worth 5 million pesos after you erased every trace of my life from these rooms. Regresé a la cabecera de la mesa, mi lugar. Desde ahí las miraba a todas. I heard Andrea suggest that you document my concerning behaviors, and I heard you, Valeria, say that you've been keeping a journal, fabricating evidence of confusion or incompetence that doesn't exist. El silencio era tan denso que casi podía tocarlo. Do you know what I did for 40 years? I listened. To board meetings in English, to contract negotiations where one wrong word could cost millions, to executives who thought they could manipulate numbers and get away with it because I was just the administrative assistant. Me incliné ligeramente hacia adelante, mis manos planas sobre la mesa. I learned to hear not just words, but intentions, to detect lies wrapped in professional language, to recognize manipulation disguised as concern. Miré directamente a Valeria. Sostuve su mirada hasta que ella fue quien desvió los ojos. You came into my home thinking you'd found an easy target, an old woman, alone, naive, someone who wouldn't understand when you spoke about her in a foreign language right in front of her face. But here's what you didn't know. I've been fluent in English since before you were born. I understood every word from day one, every comment, every plan, every contemptuous observation you made, thinking you were speaking in code. Tomé un largo sorbo de mi vino. Dejé que la pausa se extendiera, que sintieran el peso de cada segundo de silencio. I stayed quiet because I wanted to see how far you'd go, how cruel you could be when you thought there were no consequences. And tonight, you showed me exactly who you are. Valeria intentó levantarse. Esperanza, por favor. Sit down, dije en inglés, firme, definitivo. Se sentó. You have lived in my house for 18 months, rent-free, eating food I bought with my pension, using electricity, water, gas that I pay. You've thrown away my belongings, redecorated my rooms, erased pieces of my history like they were garbage. And all this time, you've been planning to steal my home, to have me declared incompetent, to erase me completely. Dejé la copa sobre la mesa con un sonido seco. Well, here's what's going to happen now. 4 pares de ojos me miraban, 4 mujeres que hace 30 minutos se sentían superiores, invencibles, en control. Ahora parecían niñas atrapadas robando dulces. You, señalé a Valeria, will leave my house tomorrow. You and Sebastian. I don't care where you go, but you will not spend another night under my roof. And all of you, miré a sus amigas, will remember this moment every time you think you can underestimate someone because of their age, because they seem simple, because they don't fit your definition of sophistication. Mónica se levantó bruscamente, murmurando disculpas en español entrecortado. Andrea y Fernanda la siguieron como ratones huyendo de un gato. En menos de 2 minutos solo quedábamos Valeria y yo. Ella tenía lágrimas corriendo por su cara perfectamente maquillada, rímel negro manchando sus mejillas. ¿Sebastián va a qué? La interrumpí volviendo al español. ¿Defenderle? ¿Después de que escuche todo lo que has planeado? Su cara palideció aún más. Tú no tienes pruebas, sonreí. Y esta vez mi sonrisa no tenía nada de amable. ¿Pruebas? Oh, Valeria. ¿De verdad crees que después de 40 años manejando contratos y negociaciones corporativas, no documentaría algo tan importante como una conspiración para robarme mi casa? Caminé hacia el mueble del comedor. Del cajón inferior saqué una carpeta. Manila, gruesa, llena. Aquí tengo copias de los correos electrónicos que intercambiaron con el abogado sobre interdicción. Los encontré en la laptop que dejaste abierta hace 3 semanas. Su rostro se descompuso.
Aquí tengo la cotización del asilo en Querétaro, la que imprimiste y dejaste en el estudio. 18,000 pesos al mes. Habitación compartida. Saqué más papeles. Y aquí tengo la tasación de mi casa que ordenaste sin mi permiso. 4,200,000 pesos, con notas de tu puño y letras sobre renovaciones necesarias. Dejé la carpeta abierta frente a ella. Sus propias palabras, su propia letra, su propia codicia documentada en papel. Pero espera, dije con voz suave, casi dulce. Hay más. Del mismo cajón saqué una grabadora digital, pequeña, discreta, del tipo que usábamos en las juntas corporativas para tomar notas. ¿Ves esto? Lleva grabando desde que tus amigas llegaron. Cada palabra, en inglés y español. Toda la conversación está aquí, Valeria. Cada plan, cada insulto, cada admisión de lo que pensaban hacerme. Presioné play. Su propia voz llenó el comedor. When we get the house, first thing I'm doing is getting rid of all this junk. Detuve la grabación. El silencio que siguió fue absoluto. Valeria temblaba. Sus manos se aferraban al borde de la mesa como si fuera lo único que la mantenía de pie. Mañana, repetí con calma glacial, te vas de mi casa, y si intentas cualquier acción legal contra mí, si siquiera piensas en volver a mencionar la palabra interdicción, entregaré todo esto a un abogado. Me incliné cerca de ella, lo suficiente para que sintiera cada palabra. Y créeme, después de lo que has hecho, después de cómo me humillaste en tu boda, después de 18 meses de robar mi paz, voy a disfrutar muchísimo verte perder. Me enderecé, tomé mi copa de vino, y con la dignidad que nunca debí haber permitido que me quitaran, dije mi brindis final. Por las mujeres que subestimas, por las madres que ignoras, por las ancianas que crees que no entienden, porque todas estamos escuchando, y tarde o temprano, todas hablamos. Porque lo que Valeria aún no sabía es que esa grabación, esos documentos, esas pruebas, no eran mi única arma. Aún me faltaba tener una conversación con mi hijo. Y cuando Sebastián escuchara exactamente quién era la mujer con quien se había casado, las cosas estaban a punto de ponerse mucho, mucho peor para ella. Valeria se quedó sentada en mi comedor durante 5 minutos después de mi brindis. No lloraba, no suplicaba, solo miraba la carpeta manila abierta frente a ella como si fuera una sentencia de muerte. Finalmente se levantó, sin decir palabra, sin mirarme. Tomó su bolsa, una Prada que probablemente costó más que el sueldo mensual de una familia promedio, y se fue. La puerta se cerró con un clic suave. Nada dramático, nada que correspondiera a la magnitud de lo que acababa de suceder. Me senté en mi silla. La adrenalina que me había sostenido durante los últimos 40 minutos comenzó a desvanecerse, dejando en su lugar un cansancio que sentí hasta en los huesos. Pero no podía descansar todavía, porque faltaba la parte más difícil. Sebastián. Llegó a casa pasadas las 11 de la noche. Escuché su llave en la cerradura, sus pasos en el recibidor. «¿Mamá? ¿Valeria? Ya llegué». Estaba sentada en la sala, con la carpeta manila sobre mis piernas y la grabadora digital sobre la mesa de centro. Había preparado café, 2 tazas, porque esta conversación requería claridad absoluta. «Estoy aquí, mijo». Entró con la corbata aflojada, cansancio en los ojos. «¿Qué haces despierta tan tarde? ¿Dónde está Vale?» Se fue, y necesitamos hablar. Algo en mi tono lo alertó. Se quedó de pie en el umbral, tenso. ¿Pasó algo? Siéntate. Mamá, me estás asustando. Siéntate, Sebastián. Se sentó. Tomó la taza de café que le ofrecí, pero no bebió. Solo la sostuvo entre sus manos como si necesitara el calor. Respiré profundo. Esto me dolería más a mí que a él, lo sabía, porque estaba a punto de destruir la imagen que tenía de su esposa. Y cuando destruyes las ilusiones de tus hijos, una parte de ti también se quiebra. ¿Sabías que hablo inglés? Comencé. Parpadeó, confundido por la pregunta. ¿Qué? No, bueno, supongo que algo.
Trabajaste en una empresa americana, ¿no? No algo, Sebastián. Fluido. Perfecto. 40 años coordinando operaciones internacionales, negociando con proveedores de Estados Unidos, traduciendo documentos legales, manejando llamadas de conferencia con ejecutivos de Nueva York. Me miraba como si le estuviera hablando en otro idioma. Qué irónico. ¿Y nunca me lo dijiste? Le dije a Valeria que solo sabía algunas palabras básicas. Fue una prueba. Quería ver qué haría con esa información. No entiendo qué tiene que ver esto con... Esta noche, lo interrumpí, Valeria trajo a 3 amigas a cenar. Durante media hora hablaron en inglés frente a mí, pensando que no entendía nada. Le extendí la carpeta, y esto es lo que dijeron. Abrió la carpeta con manos que comenzaban a temblar. Vi cómo sus ojos recorrían los documentos. El email al abogado, con el asunto Consulta sobre interdicción, caso urgente. La cotización del asilo en Querétaro. La tasación no autorizada de mi propiedad. Su cara pasó de confusión a incredulidad. Esto tiene que ser un error. Valeria nunca... Presiona play, señalé la grabadora. Mamá, esto es... Presiona play. Lo hizo. La voz de Valeria llenó la sala. Clara. Inconfundible. We've been seeing a lawyer. There's this thing called interdicción. Basically, you can declare someone mentally incompetent due to age. Vi cómo el color abandonaba su rostro. She's almost 70. She lives alone in a property worth over 4 million pesos. It's irresponsible, really. Sus manos apretaron la grabadora con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. When we get the house, first thing I'm doing is getting rid of all this junk. Cerró los ojos. Una expresión de dolor puro atravesó su cara. Dejé que escuchara 5 minutos completos. Cada insulto, cada plan, cada risa cruel de Valeria y sus amigas mientras me describían como torpe, anticuada, un obstáculo para sus vidas perfectas. Finalmente presionó stop. Dejó la grabadora sobre la mesa como si quemara. El silencio se extendió. Pesado, doloroso. ¿Hace cuánto? Su voz sonaba quebrada. ¿Hace cuánto sabes? He sospechado desde que se mudaron aquí, pero esta noche confirmé todo. ¿Y me ibas a decir? ¿O solo ibas a dejarme vivir con alguien que planeaba hacer esto? El dolor en su voz me atravesó como un cuchillo. Necesitaba estar segura, necesitaba pruebas, porque sabía que si te lo decía sin evidencia, elegirías creerle a ella. Me miró, y en sus ojos vi que sabía que tenía razón. Dios mío, se pasó las manos por el pelo. Dios mío, mamá, yo no tenía idea. Todo este tiempo ella... ¿Sabías algo sobre el abogado? ¿Sobre la interdicción? No, por supuesto que no. Se levantó bruscamente, comenzando a caminar de un lado a otro. Si hubiera sabido que ella estaba planeando algo así, jamás. Yo nunca. Sebastián. Hablé con firmeza pero sin enojo. ¿Sabías que me estaban aislando de ti? ¿Que cada vez que querías visitarme, ella encontraba una razón para que no vinieras? Se detuvo. No respondió. No necesitaba hacerlo. ¿Sabías que en su boda me sentó en la mesa 17? ¿Que me escuchó decir que me sentía humillada y tu respuesta fue, no seas sensible? Yo pensé que... Ella dijo que su familia tenía tradiciones diferentes, que... ¿Sabías que ha estado tirando mis cosas? ¿El jarrón de tonalá que tu padre me regaló? ¿Las cortinas de tu abuela? ¿Mis plantas que cultivé durante años? Cada pregunta era una bofetada. Lo veía encogerse con cada una. No sabía que era tan... Yo pensaba que solo estaba redecorando, modernizando. ¿Modernizando? Sebastián estaba borrándome, de mi propia casa, preparando el terreno para sacarme completamente. Se dejó caer en el sillón, cubrió su cara con las manos. Soy un idiota. No eres idiota, estabas enamorado, y ella es muy buena manipulando. Pero eres mi madre. Debí haber visto, debí haber notado. Ella contaba con eso, con que elegirías verla a ella en lugar de ver lo que me estaba haciendo a mí. Levantó la vista. Tenía los ojos rojos. ¿Qué hago ahora? Y ahí estaba,
La pregunta que había estado temiendo, porque sabía que mi respuesta cambiaría el curso de su vida. Eso tienes que decidirlo tú. Es tu esposa, tu matrimonio. Después de esto, no sé cómo podría seguir con alguien que planeaba esto contra ti. Sebastián, mírame. Esperé hasta que sus ojos encontraron los míos. No voy a decirte qué hacer, pero sí voy a decirte esto. Mañana, Valeria se va de esta casa. Puede irse sola, o pueden irse juntos, pero ella no pasa otra noche bajo mi techo. Entiendo. Y si decides quedarte con ella, si decides que puedes perdonar esto, es tu decisión. Pero no volverá a poner un pie aquí. Y tú tendrás que elegir si quieres una relación con tu madre o con tu esposa, porque yo ya no puedo tener a ambos en mi vida. Lo dije con calma, sin ultimátums dramáticos, solo hechos. Se quedó callado durante largo tiempo. Podía ver el conflicto desgarrándolo por dentro. Finalmente habló. ¿Puedo quedarme esta noche? ¿En mi antigua habitación? Esta sigue siendo tu casa, mijo. Siempre lo será. Se levantó, me abrazó, y en ese abrazo sentí años de distancia disolviéndose. Lo siento tanto, mamá. Siento no haberte protegido. Siento haber dejado que llegara tan lejos. Lo sé. Voy a arreglarlo. No sé cómo, pero voy a arreglarlo. Subió las escaleras hacia su antigua habitación, la que Valeria había convertido en vestidor, donde todavía colgaba el póster de su equipo de fútbol favorito que yo había conservado todos estos años. Me quedé sola en la sala, con la grabadora, con los documentos, con la evidencia de una traición que había durado 18 meses. Afuera, la ciudad dormía. Pero yo sabía que Valeria no estaba durmiendo. Estaría despierta, planeando su siguiente movimiento, pensando cómo recuperar el control. Lo que no sabía es que ya había perdido. Porque cuando le quitas a una madre el respeto de su hijo, cuando intentas robarle el hogar que construyó con décadas de sacrificio, cuando la subestimas tanto que planeas su destrucción frente a sus narices, no hay vuelta atrás. Y la justicia que vendría no sería solo mía, sería de Sebastián también. Y créanme, cuando un hijo descubre que su esposa conspiró contra su madre, la caída es larga, dolorosa y absolutamente merecida. A las 6 de la mañana, escuché movimiento en el piso de arriba. Sebastián bajó con una maleta, la misma que usaba cuando venía a quedarse los fines de semana antes de Valeria, antes de que todo se complicara. ¿Café? Le ofrecí. Asintió. Nos sentamos en la cocina, en ese silencio incómodo que existe entre las personas que tienen demasiado que decir y no saben por dónde empezar. Hablé con Valeria, dijo finalmente. Anoche, por teléfono. No pregunté, solo esperé. Intentó negarlo todo. Dijo que estabas malinterpretando, que las grabaciones sacaban las cosas de contexto, que sus amigas estaban bromeando. Tomó un sorbo largo de café. Pero cuando le mencioné los correos con el abogado, cuando le dije que había visto la tasación de la casa con sus propias notas, se quedó callada. ¿Y entonces? Entonces admitió que había considerado opciones para tu futuro, que solo quería lo mejor para ti, que pensaba que estarías más cómoda en un lugar con gente de tu edad. La amargura en su voz era palpable. Le dije que se acabó, que no puedo estar con alguien capaz de planear algo así contra mi madre. Sentí algo aflojarse en mi pecho, un nudo que llevaba 18 meses apretado. ¿Y cómo lo tomó? Se puso histérica. Dijo que yo estaba eligiendo a mi madre sobre ella, que era un maridito de mamá, que después de todo lo que había invertido en nuestra relación, yo la dejaba por una malentendido. Soltó una risa sin humor. Un malentendido. Así le llamó a conspirar para robarte tu casa. Lo siento, mijo. Me miró sorprendido. ¿Tú lo sientes? Mamá, yo soy quien debería estar pidiendo perdón de rodillas. Traje a esa mujer a tu vida. La dejé instalarse en tu casa. Ignoré todas las señales porque me gustaba sentirme importante para alguien. Sebastián. No, déjame decirlo. Se pasó la mano por el pelo, ese gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso. Papá murió cuando yo tenía 30.
Y de repente me tocaba ser el hombre de la familia. Pero tú nunca me necesitaste realmente. Manejabas todo sola. La casa, las finanzas, tu vida. Y cuando apareció Valeria y me hizo sentir necesario, indispensable, me aferré a eso. Siempre te necesité, dije suavemente, solo que no de la manera que creías. Lo sé ahora, pero entonces me dejé manipular y en el proceso te fallé de todas las formas posibles. El timbre sonó. Los dos nos tensamos. Debe ser ella, dijo Sebastián. Le dije que viniera por sus cosas. ¿Quieres que esté presente? No, esto tengo que hacerlo yo. Se levantó. Pero antes de salir de la cocina se volvió. Voy a compensarte, mamá. No sé cómo todavía, pero lo haré. Valeria llegó con 2 camionetas de mudanza. Sebastián me lo contó después. Dijo que entró con la cabeza alta, como si tuviera algún derecho moral, alguna superioridad que reclamar. Recogió sus cosas en silencio, las 30 pares de zapatos, los productos de belleza que invadían mi baño, la ropa que ocupaba mi closet de visitas, los muebles que había comprado para mejorar la decoración. Esos se los dejé llevar todos. No quería nada que tuviera su energía. Cuando terminaron, Sebastián me dijo que Valeria lo intentó una última vez. Esto es un error. Le había dicho con lágrimas perfectamente calculadas. Tu madre te está envenenando contra mí. Cuando te des cuenta, va a ser demasiado tarde. La respuesta de Sebastián fue entregarle una caja. Adentro estaban los documentos. Copias de los correos con el abogado, la tasación, las cotizaciones de asilos. Y una carta firmada por él, renunciando a cualquier reclamo sobre mi propiedad, estableciendo legalmente que esta casa era y siempre sería exclusivamente mía. Por si todavía tenías dudas sobre mis intenciones, le dijo. Valeria se fue sin despedirse. Las camionetas desaparecieron por la calle de Coyoacán, llevándose 18 meses de pesadilla. Los siguientes días fueron extraños. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado grande, pero era un silencio diferente al que había sentido cuando Ricardo murió. Este era un silencio de liberación. Sebastián se mudó a un departamento en la Condesa, pequeño, un solo cuarto, pero era suyo. Pagado con su propio sueldo, sin depender de nadie. Necesito aprender a estar solo, me explicó. A ser un adulto completo antes de siquiera pensar en otra relación. Una semana después, Renata llegó de Monterrey sin avisar. Tocó mi puerta a las 9 de la noche con una maleta y una sonrisa gigante. Sebastián me contó todo. Dime que grabaste esa parte donde le hablaste en inglés porque necesito verlo. No lo grabé. Tragedia. Se dejó caer en el sillón. Pero vine a asegurarme de que estés bien y a regañarte por no haberme llamado antes. No quería preocuparte. Mamá, soy tu hija. Preocuparme por ti es literalmente parte de mi descripción de trabajo. Pasó el fin de semana conmigo. Cocinamos juntas, vimos películas viejas, hablamos de todo y de nada. Me contó de su despacho de arquitectura, de los proyectos que estaba manejando, de su vida en Monterrey. El domingo por la mañana, mientras tomábamos café en el patio bajo el árbol de limones, me dijo: «Estoy orgullosa de ti, por defenderte, por no dejar que te pisotearan. Debí haberlo hecho antes. Pero lo hiciste cuando importaba. Eso es lo que cuenta». Sebastián comenzó a venir cada domingo nuevamente. Al principio era incómodo, como 2 personas aprendiendo a bailar después de años de no hacerlo. Pero poco a poco encontramos nuestro ritmo. 3 meses después de que Valeria se fuera, Sebastián llegó con un cheque. «¿Qué es esto?», pregunté. «Vendí el carro, el Audi que Valeria escogió, el que insistió que compráramos aunque estaba fuera de nuestro presupuesto. 235,000 pesos. Sebastián, no tienes que... Sí tengo que. No compensa los 18 meses que te hice sufrir. No compensa el jarrón de tu aniversario que Valeria tiró. No compensa nada, en realidad. Pero es un inicio». No tomé el cheque. En su lugar, le pedí que lo depositara en una cuenta nueva. Para tu futuro. Para cuando estés listo para comprar tu propio lugar. Mamá.
Ya gasté demasiados años de mi vida construyendo un patrimonio. Ahora te toca a ti construir el tuyo. Lo que no le dije es que había abierto mi propia cuenta también. Había contactado a un abogado, uno diferente al que Valeria consultó, y actualizado mi testamento. Detalles específicos sobre la casa, sobre mis ahorros, sobre mis deseos. Todo documentado legalmente para que nadie pudiera cuestionarlo jamás. Un día, limpiando el estudio, encontré uno de los cuadernos de Valeria, el diario de comportamientos preocupantes que había mencionado en la grabación. Lo abrí. Páginas y páginas de mentiras documentadas. 28 de marzo. Esperanza olvidó apagar la estufa. Preocupante signo de deterioro cognitivo. Ese día yo había salido a comprar tortillas. La estufa nunca estuvo encendida. 15 de abril. Esperanza confundió el nombre de su difunto esposo. Lo llamó Ricardo cuando su nombre era Roberto. El nombre de mi esposo era Ricardo. Siempre fue Ricardo. 3 de mayo. Esperanza no pudo recordar dónde guardó sus llaves. Las encontró en el refrigerador. Nunca perdí mis llaves. Y definitivamente nunca las puse en el refrigerador. Página tras página de fabricaciones. De mentiras construidas meticulosamente para crear un perfil de incompetencia mental que no existía. Lo guardé todo, por si acaso. 2 meses después me llegó una carta certificada. El abogado de Valeria solicitando una compensación económica del matrimonio. Argumentaba que ella había contribuido significativamente al mantenimiento del hogar durante su estancia en mi casa. Mi abogado respondió con una carta que incluía la grabación completa de la cena, los documentos sobre interdicción, el diario falso de comportamientos preocupantes y un análisis detallado de cómo cada acción de Valeria constituía fraude, difamación y conspiración. No volví a saber de ella, pero sí supe por conocidos mutuales que tuvo que regresar a vivir con sus padres, que sus amigas, Mónica, Andrea, Fernanda, se distanciaron cuando la historia se filtró, que perdió su trabajo como coordinadora de eventos porque su reputación quedó destrozada. No sentí alegría por su caída, pero tampoco sentí pena. Sebastián empezó terapia. Me lo confesó una tarde mientras cocinábamos juntos. Necesito entender por qué dejé que pasara todo esto. ¿Por qué no vi las señales? Me alegra que lo hagas, mijo. El terapeuta dice que tengo problemas con establecer límites, que siempre he buscado aprobación externa en lugar de confiar en mi propio juicio. El primer paso es reconocerlo. ¿Tú hiciste terapia? ¿Después de que murió papá? No, pero quizás debí. Sonreí. Nunca es tarde para aprender. Hoy, un año después de aquella cena, mi casa vuelve a sentirse mía. Recuperé el espacio que Valeria había invadido. Compré nuevas plantas para reemplazar las que murieron. Colgué fotos familiares donde antes había impresiones modernas sin alma. Renata me visita una vez al mes. Sebastián viene cada domingo sin falta. A veces cocino, a veces él cocina. A veces simplemente nos sentamos en el patio bajo el árbol de limones y hablamos. La relación no es perfecta. Todavía hay momentos incómodos, conversaciones que evitamos, heridas que aún están sanando. Pero es honesta. Y eso vale más que la perfección fingida. Porque aprendí que el silencio que guardé durante 18 meses no fue debilidad. Fue estrategia. Fue paciencia. Fue la sabiduría de saber que a veces hay que dejar que las personas muestren exactamente quiénes son antes de actuar. Y cuando finalmente actúas, lo haces con todas las cartas en la mesa, con todas las pruebas en la mano, con la certeza absoluta de que la justicia no es venganza. Es simplemente la res epílogo, la sabiduría del silencio. Anoche volví a sacar mi copa de cristal cortado, la misma que levanté aquella noche hace un año. La llené de vino tinto, un Ribera del Duero, porque ahora elijo conscientemente disfrutar las cosas buenas que me costaron años ganar. Y me senté en mi comedor. La casa estaba en silencio, pero era mi silencio, elegido, ganado, mío. Miré alrededor.
Las paredes que volví a pintar del color original, los cuadros de Oaxaca que recuperé del garaje donde Valeria los había escondido, mis plantas floreciendo en el patio, cada objeto en su lugar correcto, cargando la historia que debía cargar. Esta mañana, mientras tomaba café bajo mi árbol de limones, pensé en todo lo que pasó. No con amargura, ya no, con algo más complejo, una mezcla de alivio, aprendizaje y esa paz que solo llega cuando finalmente defiendes lo que es tuyo. La semana pasada vi a Mónica, una de las amigas de Valeria, en el supermercado. Nuestros ojos se encontraron al final del pasillo de frutas. Ella desvió la mirada inmediatamente, fingiendo un súbito interés intenso en los melones. Yo seguí mi camino. No necesitaba su disculpa, ni su vergüenza. Ya tenía lo que importaba, mi dignidad restaurada. Sebastián llegó ayer con una noticia. Consiguió un ascenso. Gerente de proyecto. Más responsabilidad, mejor sueldo. Estoy pensando en comprar un departamento propio, me dijo con esa sonrisa tímida que tiene cuando está orgulloso de sí mismo pero no quiere presumir. Nada grande, pero mío. Me parece perfecto, mijo. ¿Vendrías a ayudarme a buscarlo? Sé que tienes buen ojo para estas cosas. Y ahí estaba. Mi hijo, finalmente aprendiendo a construir su vida sin muletas, sin atajos, sin depender de manipuladores o de su madre. Pero aún queriendo mi opinión, mi compañía, mi presencia, no mi casa, no mi dinero, no mi sacrificio, solo yo. Me encantaría. Renata me mandó fotos de su último proyecto, un edificio corporativo de 15 pisos en Monterrey. Vidrio y acero, líneas limpias, moderno sin ser frío. ¿Ves esa entrada?, me escribió. La diseñé pensando en el patio de tu casa, espacios donde la gente pueda respirar. Mis hijos están bien, diferentes, con cicatrices, todavía aprendiendo. Pero bien, y yo también estoy bien, mejor que bien en realidad. Porque descubrí algo durante esos 18 meses de invasión silenciosa. El poder verdadero no está en gritar, en confrontar inmediatamente, en pelear cada batalla apenas aparece. El poder verdadero está en observar, en escuchar, en darle a la gente suficiente cuerda para que revelen exactamente quiénes son. Y entonces, solo entonces, actuar con precisión quirúrgica. Valeria pensó que me estaba jugando. Pero yo había estado en salas de juntas donde hombres en trajes de $3,000 intentaban intimidarme. Había negociado con proveedores que asumían que una mujer mexicana sería fácil de manipular. Había sobrevivido 40 años en un ambiente corporativo que constantemente subestimaba mi inteligencia. ¿Una mujer de 39 años pensaba que podía superarme? Por favor. El otro día, doña Carmen, mi vecina de 30 años, tocó mi puerta con un pastel de 3 leches. Escuché lo que pasó, me dijo. No preguntó detalles, no pidió chismes, solo añadió, bien hecho. 2 palabras. Pero viniendo de una mujer de 75 años que sobrevivió un matrimonio abusivo, 3 hijos difíciles y décadas de luchar por respeto, esas 2 palabras significaban todo. Estamos por todas partes, las mujeres como nosotras, las que criaron familias con presupuestos imposibles, las que trabajaron doble turno y aún llegaron a casa a cocinar, las que hablamos 3 idiomas pero fingimos no entender uno para ver qué dicen a nuestras espaldas, las que construimos patrimonios ladrillo por ladrillo mientras nos llamaban solo amas de casa. Nos subestiman porque somos mayores, porque no nos vestimos con ropa de diseñador, porque usamos WhatsApp en lugar de Instagram, porque nuestras manos tienen manchas de edad y arrugas que cuentan historias. Pero esas arrugas vienen con sabiduría, con paciencia, con la capacidad de jugar el juego largo mientras otros solo ven el movimiento inmediato. Valeria perdió porque jugó para ganar rápido. Yo gané porque estaba dispuesta a esperar. Esta noche, cuando levanto mi copa nuevamente, no en un brindis dramático frente a enemigas derrotadas, sino sola en mi cocina con solo el sonido de los grillos en el patio,
pienso en todas las mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Las que sienten que están perdiendo su espacio, su voz, su valor. Quiero decirles esto, no están solas y no están indefensas. Cada arruga en su rostro es una batalla ganada. Cada cana es un testimonio de su resistencia. Cada año vivido es experiencia acumulada que ningún joven arrogante puede comprar o falsificar. No se dejen borrar. No permitan que nadie, nuera, yerno, hijo, hija, quien sea, les quite lo que construyeron. Y si tienen que esperar, si tienen que guardar silencio temporalmente para reunir fuerzas, háganlo, porque el silencio estratégico no es rendición, es preparación. Y cuando finalmente hablen, cuando finalmente actúen, que sea con la certeza absoluta de que tienen razón, tienen pruebas y tienen el derecho indiscutible de defender su dignidad. Miro mi copa de cristal cortado, la misma que sostuve hace un año mientras mi mundo cambiaba, la misma que sostengo ahora en un mundo que volvía a ser mío, y sonrío. Porque al final, la copa que levanté aquella noche no fue solo un brindis, fue mi declaración de independencia. Fue mi regreso a mí misma. Fue el momento donde una mujer de 68 años le recordó al mundo que subestimar a alguien por su edad es el error más costoso que puedes cometer. Y volvería a hacerlo 1000 veces. Ahora quiero saber de ti. ¿De dónde nos estás escuchando? ¿Has vivido algo parecido, donde tuviste que defenderte de alguien que te subestimó? ¿O conoces a alguien que necesite escuchar esta historia? Déjame un comentario contando tu experiencia y desde qué ciudad o país nos acompañas. Tu historia importa tanto como la mía. Y si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir que no estás sola en tus batallas, regálame un like y compártela con esa persona que necesita recordar su propia fuerza. Suscríbete al canal para más historias de mujeres que se levantaron cuando el mundo las quiso derribar, porque todas tenemos una historia que contar. Y todas merecemos ser escuchadas. Nos vemos en la próxima historia, y recuerda, nunca subestimes el poder de una mujer que ha aprendido a esperar su momento. A oración del equilibrio que alguien intentó destruir. Epílogo. La sabiduría del silencio. Anoche volví a sacar mi copa de cristal cortado, la misma que levanté aquella noche hace un año. La llené de vino tinto, un Ribera del Duero, porque ahora elijo conscientemente disfrutar las cosas buenas que me costaron años ganar, y me senté en mi comedor. La casa estaba en silencio, pero era mi silencio. Elegido, ganado, mío. Miré alrededor, las paredes que volví a pintar del color original, los cuadros de Oaxaca que recuperé del garaje donde Valeria los había escondido, mis plantas floreciendo en el patio, cada objeto en su lugar correcto, cargando la historia que debía cargar. Esta mañana, mientras tomaba café bajo mi árbol de limones, pensé en todo lo que pasó. No con amargura, ya no. Con algo más complejo. Una mezcla de alivio, aprendizaje y esa paz que solo llega cuando finalmente defiendes lo que es tuyo. La semana pasada vi a Mónica, una de las amigas de Valeria, en el supermercado. Nuestros ojos se encontraron al final del pasillo de frutas. Ella desvió la mirada inmediatamente, fingiendo un súbito interés intenso en los melones. Yo seguí mi camino. No necesitaba su disculpa, ni su vergüenza. Ya tenía lo que importaba, mi dignidad restaurada. Sebastián llegó ayer con una noticia. Consiguió un ascenso, gerente de proyecto, más responsabilidad, mejor sueldo. Estoy pensando en comprar un departamento propio, me dijo con esa sonrisa tímida que tiene cuando está orgulloso de sí mismo pero no quiere presumir. Nada grande, pero mío. Me parece perfecto, mijo. ¿Vendrías a ayudarme a buscarlo? Sé que tienes buen ojo para estas cosas. Y ahí estaba, mi hijo, finalmente aprendiendo a construir su vida sin muletas, sin atajos, sin depender de manipuladores o de su madre. Pero aún queriendo mi opinión, mi compañía, mi presencia, no mi casa, no mi dinero, no mi sacrificio, solo yo. Me encantaría. Renata me mandó fotos de su último proyecto, un edificio corporativo de 15 pisos en Monterrey.
vidrio y acero, líneas limpias, moderno sin ser frío. ¿Ves esa entrada?, me escribió. La diseñé pensando en el patio de tu casa, espacios donde la gente pueda respirar. Mis hijos están bien, diferentes, con cicatrices, todavía aprendiendo, pero bien, y yo también estoy bien, mejor que bien en realidad, porque descubrí algo durante esos 18 meses de invasión silenciosa. El poder verdadero no está en gritar, en confrontar inmediatamente, en pelear cada batalla apenas aparece. El poder verdadero está en observar, en escuchar, en darle a la gente suficiente cuerda para que revelen exactamente quiénes son. Y entonces, solo entonces, actuar con precisión quirúrgica. Valeria pensó que me estaba jugando, pero yo había estado en salas de juntas donde hombres en trajes de $3,000 intentaban intimidarme. Había negociado con proveedores que asumían que una mujer mexicana sería fácil de manipular. Había sobrevivido 40 años en un ambiente corporativo que constantemente subestimaba mi inteligencia. ¿Una mujer de 39 años pensaba que podía superarme? Por favor. El otro día, doña Carmen, mi vecina de 30 años, tocó mi puerta con un pastel de 3 leches. Escuché lo que pasó, me dijo. No preguntó detalles, no pidió chismes, solo añadió, bien hecho. 2 palabras. Pero viniendo de una mujer de 75 años que sobrevivió un matrimonio abusivo, 3 hijos difíciles y décadas de luchar por respeto, esas 2 palabras significaban todo. Estamos por todas partes, las mujeres como nosotras, las que criaron familias con presupuestos imposibles, las que trabajaron doble turno y aún llegaron a casa a cocinar, las que hablamos 3 idiomas, pero fingimos no entender uno para ver qué dicen a nuestras espaldas, las que construimos patrimonios ladrillo por ladrillo mientras nos llamaban solo amas de casa. Nos subestiman porque somos mayores, porque no nos vestimos con ropa de diseñador, porque usamos WhatsApp en lugar de Instagram, porque nuestras manos tienen manchas de edad y arrugas que cuentan historias. Pero esas arrugas vienen con sabiduría, con paciencia, con la capacidad de jugar el juego largo mientras otros solo ven el movimiento inmediato. Valeria perdió porque jugó para ganar rápido. Yo gané porque estaba dispuesta a esperar. Esta noche, cuando levanto mi copa nuevamente, no en un brindis dramático frente a enemigas derrotadas, sino sola en mi cocina con solo el sonido de los grillos en el patio, pienso en todas las mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Las que sienten que están perdiendo su espacio, su voz, su valor. Quiero decirles esto, no están solas y no están indefensas. Cada arruga en su rostro es una batalla ganada. Cada cana es un testimonio de su resistencia. Cada año vivido es experiencia acumulada que ningún joven arrogante puede comprar o falsificar. No se dejen borrar. No permitan que nadie, nuera, yerno, hijo, hija, quien sea, les quite lo que construyeron. Y si tienen que esperar, si tienen que guardar silencio temporalmente para reunir fuerzas, háganlo, porque el silencio estratégico no es rendición, es preparación. Y cuando finalmente hablen, cuando finalmente actúen, que sea con la certeza absoluta de que tienen razón, tienen pruebas y tienen el derecho indiscutible de defender su dignidad. Miro mi copa de cristal cortado, la misma que sostuve hace un año mientras mi mundo cambiaba, la misma que sostengo ahora en un mundo que volvía a ser mío, y sonrío. Porque al final, la copa que levanté aquella noche no fue solo un brindis. Fue mi declaración de independencia. Fue mi regreso a mí misma. Fue el momento donde una mujer de 68 años le recordó al mundo que subestimar a alguien por su edad es el error más costoso que puedes cometer. Y volvería a hacerlo 1000 veces. Ahora quiero saber de ti. ¿De dónde nos estás escuchando? ¿Has vivido algo parecido, donde tuviste que defenderte de alguien que te subestimó? ¿O conoces a alguien que necesite escuchar esta historia? Déjame un comentario contando tu experiencia y desde qué ciudad o país nos acompañas.
Tu historia importa tanto como la mía. Y si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir que no estás sola en tus batallas, regálame un like y compártela con esa persona que necesita recordar su propia fuerza. Suscríbete al canal para más historias de mujeres que se levantaron cuando el mundo las quiso derribar. Porque todas tenemos una historia que contar y todas merecemos ser escuchadas. Nos vemos en la próxima historia y recuerda, nunca subestimes el poder de una mujer que ha aprendido a esperar su momento.